Bienvenidos a Hablemos Derecho con Miguel en este día lunes, una vez más nuestra cita ya de las 11 de la mañana. Abogado, gracias por acompañarnos de Navarrete Abogados, Eric Mario Navarrete Acevedo, quien nos hace favor de acompañarnos y además guiarnos en estos temas que a veces se convierten en conflictos y problemas familiares y amigos y que llegan incluso hasta los juzgados o necesitamos precisamente de un abogado porque cometemos errores, porque firmamos sin leer bien, porque tenemos prisa, porque no nos fijamos bien en las letras chiquitas. No nos damos el tiempo, abogado, de revisar muy bien los documentos que firmamos. Y uno de estos documentos son los pagarés. ¿Qué onda con los pagarés, abogado? Claro que sí, muy buenos días, gracias por la invitación y es un gusto estar aquí de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias. Pues para empezar, precisamente nos gustaría que nos explicara así de forma muy detallada, pero muy común, ¿qué es un pagaré? A ver, vamos a iniciar en lo que comentabas. Tenemos nosotros, y yo insistiré cada vez que venga aquí, Está muy bien. que lo que tenemos que hacer nosotros es prevenir Siempre. y llegar a los juzgados cuando ya no hay otra opción. Los juzgados y el conflicto debe de ser nuestra última opción. Y esa es una de las razones por la cual me gusta venir, me gusta estar aquí, me gusta hacer este tipo de comentarios, no para hacer comentarios banales, procesales o de juicio, sino para que podamos prevenir acciones que nos van a llevar a un conflicto. Esa es la misión de Navarrete Abogados, aportar a la sociedad y aportar aquí a la 99. Entrando un poquito en materia, un pagaré es un documento por medio del cual se contrae una deuda. Se contrae una deuda donde se especifica a quién se le va a pagar, cuánto se le va a pagar, cuándo se le va a pagar y si hay algún tipo de interés o sobrecosto por el préstamo o el acuerdo de deuda que se está generando. Ese es un documento por medio del cual contraemos deuda o nosotros pedimos que nos garanticen una deuda que se haya generado por cualquier motivo, por cualquier conflicto. Nos pregunta alguien, si alguien no te paga un pagaré, ¿es realmente cierto que lo puedes meter a la cárcel? No, ese es un mito que existe desde hace mucho tiempo. La gente constitucionalmente, si no nos pagan el pagaré, queremos que sea un fraude y vamos a la Procuraduría para que lo metan a la cárcel. La Constitución establece que nadie puede ser privado de su libertad por deudas de carácter civil. Y un pagaré es una deuda de carácter eminentemente civil. No va a entrar a la cárcel jamás. Ok, bueno, ya está esta duda porque de repente nosotros pensamos o incluso recibimos amenazas o las personas reciben este tipo de amenazas cuando se encuentran en una situación como esta. Algo que también llega a confundirse, abogado, es el tema pagaré y letra de cambio. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos documentos? Los dos son documentos para contraer deuda o garantizar una deuda. La letra de cambio trae otras condiciones de ejecución, ya está en desuso, técnicamente la letra de cambio ya no existe, lo que está en vigencia es el pagaré, la diferencia es el procedimiento de ejecución y las condiciones también de cómo se ejecuta un documento y otro documento y algún otro requisito, pero ya realmente la letra de cambio ya no existe hoy en nuestros días. ¿Firmar un pagaré es igual que firmar un contrato, abogado? Sí, la única diferencia de firmar un pagaré con un contrato, que el contrato dice que estamos obligados a pagar a cambio de algo. Si sucede esta hipótesis, entonces voy a pagar. Pongo un ejemplo. Un contrato de compra de un bien, el que sea, dice que yo te voy a pagar una cantidad, Miguel, siempre y cuando tú me entregues el bien o tú me des la cosa o me des una contraprestación. Y el pagaré es un documento muy delicado porque se dice que es autónomo y se atiende a su literalidad. ¿Qué quiere decir? No importa la causa que se haya generado, por la que se haya generado o por qué lo hubiésemos firmado. El pagaré se paga el contenido que ahí dice sin importar las condiciones que lo hayan generado. Esa es la diferencia entre un contrato y un pagaré. El contrato se tiene que cumplir una obligación de dos partes y el pagaré no. Por eso quiero hacer una observación ahí.
Muchas personas cuando rentan un inmueble, firman el contrato de arrendamiento. Así es. Y aparte les hacen firmar 12 pagarés o un pagaré por cada mes. Esto es incorrecto, ahí hay doble deuda. Ahí hay doble deuda. Dice, cuando me pagas te devuelvo el pagaré. El problema es que cuando pagamos la mensualidad, ahora que hay transferencias electrónicas, Sí. no nos entregan los documentos. Sí, no nos dan un recibo. Nosotros pagamos todo el contrato y ellos tienen nuestros pagarés, nos los pueden hacer exigibles y nos los van a ejecutar, porque el pagaré es autónomo y se tiende a su literalidad. No depende de factores externos. Esa es la diferencia con un contrato. ¿Qué hacemos ante una situación como esta? Porque es algo muy recurrente actualmente. Vamos a retrotraernos a lo primero que comenté. Si vamos a hablar de arrendamiento más adelante, pero si yo voy a contratar un arrendamiento, es más que suficiente que yo firme el contrato y me obliga al pago mensual de cierta cantidad, e inclusive también el contrato de arrendamiento puede traer un aval. Oh. Y quiero hacer una observación. Antes, hace mucho tiempo, el juicio de arrendamiento era muy largo. Ahora dura 30 días y 60 días si es una finca comercial. Ya no es necesario la firma de pagarés y es sumamente peligroso suscribir ese tipo de documentos porque estamos contrayendo la deuda con independencia de la causa y no se puede alegar en juicio. Es que yo lo firmé por este contrato, por esta situación. Sí. Porque el documento es autónomo. Por eso es muy delicado el documento. Ok, abogado, por aquí también nos preguntan, si alguien que firma un pagaré pero no lo paga, ¿qué puede hacer la persona que lo recibió para cobrarlo? A ver, aquí es una pregunta muy importante. Se llama ejecutar el documento. Lo presenta por medio de un abogado, lo presenta a un juzgado, el juzgado admite la demanda y el primer acto que hace el juzgado es ordena irle a requerir de pago, es decir, que pague. Y si no paga en ese momento, se le embargan bienes suficientes para garantizar el adeudo. La diferencia con los demás procesos, que este proceso empieza con el embargo precautorio o preventivo. Es decir, puedo yo embargarte tus cosas en lo que resolvemos el juicio. Esta es la diferencia con los demás asuntos. Debe ocurrir a un tribunal, a un juzgado por medio de un abogado para ejecutarlo. Y hablemos de la fecha de vencimiento. Hay pagarés que no tienen fecha de vencimiento. Es totalmente ilegal. Mucho cuidado, porque, y quiero que hagamos conciencia, ¿por qué hacen esto? Los documentos, los pagarés, para la vía ejecutiva, o sea, la vía rápida, la vía pronta de cobro, tienen una vigencia de 3 años. Okay. Quien lo sabe abusa y dice, pónmelos o lo hago sin fecha para que nunca tenga un vencimiento. En el momento que lo quiera ejecutar, implanto yo la fecha que a mí me convenga para ocurrir al juzgado dentro del término de ley y puede ejecutarlo. No se debe firmar un pagaré sin un solo espacio en blanco, fecha de suscripción, fecha de pago, cantidad a pagar, claro. Tampoco firmarlo abierto, el domicilio del deudor, el nombre y la firma, por seguridad de ambas partes, y ahorita pasaríamos a esa parte. ¿Se necesita algo más cuando se firma el pagaré, algún tipo de identificación, copia o algún otro documento? Lo correcto sería que identifiquemos a quién nos lo está firmando, pero quiero ir más allá, porque hay muchos conflictos en el cobro del documento. Este es un documento tan peligroso para quien lo firma, y tanto para él como para el acreedor o para quien hay que pagarle. Como hablamos hace rato, a nadie se le puede meter a la cárcel por tener una deuda por un pedido de pagaré. Sin embargo, si Miguel me va a firmar a mí un pagaré por $1,000,000, yo sé que Miguel tiene un sueldo de $5,000 al mes o al año. Yo desde ahorita estoy consciente que Miguel no me va a pagar ese documento porque no está dentro de sus posibilidades. Y voy más allá, Miguel. Pensemos que lo llevan con un abogado y lo ejecutan. Gana el juicio y va a tener una sentencia muy importante, pero el resultado es embargarle bienes de su propiedad que puedan garantizarnos el pago de esa cantidad de dinero. Y si Miguel no tiene esos recursos, ¿qué va a pasar? Que va a tener un juicio, una sentencia muy bonita,
pero no va a ejercer la materialización del regreso de su dinero. Pasa como con los créditos que hablábamos en algún programa también, ¿no? También lo Igual, comentábamos. si no eres alguien que tenga un sueldo que sujeto de crédito, que tengas la posibilidad, no firmemos. Miren, nosotros tenemos la costumbre, para rápido fírmeme un pagaré. Sí. Y tanto hay ilusiones del que lo firma, porque en ese momento se quita algún tipo de problema o presión, y el acreedor tiene la ilusión de que le van a pagar. Así es. ¿Qué estamos haciendo ahí? Postergando el problema para que eso se ventile después en un juicio, en un juzgado. Pero si sabemos que no tiene la capacidad económica, claro, nosotros debemos de ser los primeros en decir, no me firmes el documento, no contraigas esta deuda porque yo sé que no me la van a pagar. Y el mejor abogado del mundo no va a ser rica a la persona para que nos pueda pagar. Okay. Es lo que hay que tener mucho cuidado con los pagarés. Es cierto que si un pagaré no tiene la palabra no negociable, cualquier persona puede cobrarlo. En efecto, los pagarés es un documento personal y además es transferible. Okay. Es decir, yo le firmo un pagaré a Miguel, Miguel se lo puede endosar, se llama, a una tercera persona, para que esa tercera persona, cuando lo decida, haga el cobro de ese documento. Es transferible. Hay que tener mucho cuidado. Hace muchos años, ahora ya es un mito, se decía que yo ya le vendí mi pagaré al abogado. ¿Cuál era la mecánica? Te debe 10,000 pesos, yo te doy ahorita 3,000 por tu documento, yo corro el riesgo, yo lo cobro y yo voy a cobrar mis 10,000 pesos. Okay. Esa era la mecánica de antes, pero ahora también está en desuso, pero sí es transferible. Contestando concretamente, sí es transferible el pagaré. Perfecto, seguimos hablando aquí, Hablemos Derecho con Miguel en la 99 de pagarés. Sé que existen muchas dudas y preguntas, nos están llegando al 777-4991-991, pero también existe la opción, si ustedes quieren, de tener una mejor asesoría y una guía, hablar con nuestros amigos de Navarrete Abogados, al 777-103-6370, 777-103-6370. Vamos a una pausa, si le parece bien, abogado, y regresamos aquí, Hablemos Derecho con Miguel. Pagarés, importante, de verdad. Si tienen alguna duda, háganla llegar, por favor, a través de lo que es WhatsApp, por favor, porque necesitamos, pues, ya no caer en este tipo de situaciones que a veces, pues, nos suceden y que nos llevan a estar en conflicto y a veces quedarnos inclusive sin nada. Sin el recurso, claro. Y sin las amistades y sin los familiares. Y todo esto interviene cuando el corazón es blando y le quieres hacer tal vez un favor a alguien, pero ese alguien se aprovecha de ti. Regresamos, Hablemos Derecho con Miguel, hablando de pagarés y bueno, muchas preguntas que están llegando al 777-4991-991, abogado. Yo creo que en una de esas vamos a tener que ampliar esta sección porque pues existen muchas dudas y preocupaciones de nuestra audiencia, siempre hablando de situaciones en las que se encuentran o están pasando actualmente o pasaron o alguien también que conocen está sufriendo pues este tipo de situaciones por no hacer las cosas como se debiera, por las prisas, por las urgencias, porque regularmente cuando nosotros pues tal vez podemos firmar pagarés. Pero ¿qué pasa? También esto nos preguntan cuando quien suscribió el pagaré fallece. Muchas gracias, Miguel. Claro que sí, cuando sea necesario estamos a la orden de la 99.1 de los radioescuchas. El pagaré es un documento, es un crédito de carácter personal, así como es transferible. Cuando quien suscribió el documento, es decir, el deudor, aquí hay dos partes que vamos a entender. El acreedor, que es el que presta, y el deudor, que es el que debe. Cuando el deudor fallece, la deuda se extingue por su propia naturaleza. No se le puede cobrar a los hijos, a la esposa, absolutamente a nadie. Se tiene que cobrar específicamente a la persona. Si bien es cierto, se puede cambiar de acreedor cuando lo hace circular, como hablábamos hace rato, también lo es que no se puede derivar la deuda a sus familiares, porque son derechos personales. La deuda sigue a la persona. Ok. Si nos piden firmar un pagaré como avales, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos o salimos corriendo? La lógica sería salir corriendo.
Ok. Ya lo habíamos hablado en otro programa y quiero abundar un poquito. Si nos están pidiendo ser aval, es porque el deudor principal no es un sujeto de crédito. Nos debe de prender las alarmas en el momento que nos piden un aval. ¿Qué nos está diciendo quien nos pide un aval? Nos dice, quien me va a firmar no me va a pagar. Necesito un respaldo y ese respaldo vas a ser tú. Si firmamos como aval, corremos el riesgo de que sin que demanden al deudor principal, nos puedan cobrar a nosotros. Y normalmente el aval, pues sí tiene bienes para poder responder a la deuda. La recomendación general es no firmar como aval porque es adquirir deudas ajenas sin haber recibido ni el préstamo, ni el servicio, ni el beneficio. Ni aunque sea alguien de la familia, tu mejor amigo, tu mejor amiga, porque ahí es donde entra precisamente nuestro corazón, que decimos que es corazón blando y queremos ayudar a la gente, porque se refiere a nosotros y nos pide este apoyo porque está desesperado, desesperada. Y no nos gusta ver así a la gente que nosotros queremos, abogado. Voy a hacer un comentario que a lo mejor no resulta políticamente correcto, que está de moda el término. Si queremos ayudar a esa persona, no le firmemos como aval ni a la familia, ni al familiar, ni al amigo, ni a la novia, ni a absolutamente a nadie, porque lo estamos llevando a tener un problema. Okay. No es sujeto de crédito y lo estamos empujando a nosotros a que tenga el crédito por el cual nosotros vamos a responder y él va a generarse un conflicto. Se oye mal, repito, pero no es sana una relación de cualquier tipo donde se involucre este tipo de circunstancias del dinero o de la deuda o del respaldo. Me ha tocado ver en la vida profesional que los papás que han sido aval han perdido su patrimonio por haber avalado al hijo. O sea, a ese grado llega las circunstancias. Es muy delicado. La recomendación es no fungir como aval. Esa es la recomendación. Cada quien tomamos nuestras decisiones. Claro, por supuesto. Se habla de un interés. ¿Cuál es el interés que se debe de pactar en un pagaré? Eso es muy importante establecerlo. Hasta hace muy pocos años se hablaba de que el interés sería el que pactaran las partes. Se estipulaban intereses del 10%, del 15%, del 20%, hasta que después de unos tratados internacionales, hoy los jueces tienen la facultad de reducir el interés cuando se denota que hay un exceso. ¿Qué es un exceso? Arriba del 37% anual ya es un exceso en el cobro de pagarés. Ahora lo recomendable es firmar el 1, el 2% mensual, sería lo razonable, aunque a veces firmamos por mayor cantidad, pero sí los jueces al momento de condenar y están facultados, decir no vas a pagar el 10, vas a pagar el 3 anual, el 7 anual, el 9 anual, que ese sería el rango más o menos, que no pasara del 30% anualizado, que ya se considera algún exceso. También otra pregunta que nos hacen, ¿es cierto que si un pagaré está mal hecho puede volverse inútil en un juicio? Por supuesto. ¿A qué llamamos un pagaré mal hecho? Hay muchos ejemplos, quiero poner, a veces nos equivocamos y ponemos fecha de emisión o de suscripción el 23 de marzo, fecha de pago el 23 de marzo del mismo año, del mismo mes. Ese documento, pues, obviamente no puede prestar el dinero y obligárselo a pagar el mismo día. Sí, pues no. Esa es una. Dos, en ocasiones, si el nombre no está correcto del deudor, si el apellido no concuerda o no está el nombre completo, no va a poder ser ejecutable porque es una deuda y un carácter personal. Claro. ¿Sí? Cuando la cantidad que se va a obligar a pagar en número es diferente a la que se pone con letra, porque se pone de las dos maneras, con número y con letra, lo que es válido es lo que está con letra. ¿Por qué? Porque lo que se establece con número
se presta a un error al escribir, un número mal puesto, o hay gente, con todo respeto lo digo, que a veces sobrepone números. Entonces lo que vale es lo que está con letra. Si arriba dice 10,000 pesos y con letra dice 1,000 pesos, lo que está obligado a pagar es 1,000 pesos. Ok, a poner mucha atención en esto porque sabemos que nos agarran en tiempos de prisa y de urgencias y por eso como que no estamos enfocados. O de alguna necesidad extrema. Sí, es desafortunadamente esta situación. Una vez que se termina de pagar el pagaré, ¿qué debo de hacer? A ver, esto es bien importante, Miguel, muy, muy importante. En el momento que nosotros vamos a liquidar nuestra deuda, vamos a terminar nuestra deuda, nos tenemos que tomar el tiempo necesario para comunicarle a la persona que le vamos a pagar, que nos traiga y nos presente a nosotros el documento. ¿El cual firmaste? El mismo que firmamos nos lo tiene que devolver en ese momento de que se hace el pago. Si te dicen, no, solamente con este recibo ya... Ya está la transferencia, aquí dice que no me debes nada. Eso no los deja, más bien los deja en estado de indefensión. Mientras exista el documento y esté firmado, quiere decir que no está pagado. Esa es una regla. La regla que tenemos que hacer es, me voy a dar el tiempo de pagar mi deuda. Oye, Miguel, nos vemos a tales horas, voy a tu domicilio, te voy a entregar el dinero y me entregas mi documento. Yo no puedo mañana. Entonces nos vemos el día que tú puedas, porque no podemos dejar esos documentos vivos porque son exigibles, aunque de hecho se hayan cubierto. Es muy delicada la situación y así como nos tuvimos el tiempo para pedir el dinero o por la cuestión que nos endeudamos, debemos de darnos tiempo para terminar y cerrar los ciclos. Recordemos que yo he estado insistiendo mucho que cerremos nuestros ciclos legales para poder tener una vida más tranquila. Así voy a entregar mi documento, voy a pagar, me tienes que devolver mi documento, sí o sí, porque si lo tienen, corre el riesgo de que sea exigible de nuevo. Alguien nos pregunta, si alguien firma un pagaré con prisa y luego se arrepiente, ¿este se puede anular? No existe la figura de nulidad de firma de pagaré. No existe. Por eso vuelvo a lo mismo, vamos a firmar un documento, tenemos que darnos el tiempo para pensar varias cosas. Uno, la deuda que estamos contrayendo. Sí. Si la vamos a poder cubrir con nuestros ingresos o nuestro salario. Si no depende de factores ajenos o terceros. Y 4, que es una firma que no va a poder solicitarse la nulidad. Y hay una lógica, Miguel. Imagínate que todos los que firman un pagaré demandaran la nulidad del documento porque se arrepintieron. No, pues no. O sea, por esa lógica es que no existe esa figura. Debemos de tener esa regla, sobre todo no factores externos. Es decir, ahorita voy a contraer una deuda de 50,000 pesos porque ahora que yo venda mi terreno, lo voy a pagar. Este es un factor externo indeterminable. No sabemos cuándo va a pasar y a lo mejor no pasa nunca. Sí. Son lo que tenemos que hacer, pensar mucho en eso antes de firmarlo. ¿Se puede demandar a alguien con un solo pagaré firmado o se necesita algo más? No, pues vuelvo a lo mismo al principio de esta plática. El pagaré es autónomo, se atiende a su literalidad. Basta solamente el documento para presentar la demanda. Esto no quiere decir que el juicio tenga éxito. ¿A qué me refiero? A que un juicio exitoso por una deuda se concluye no con una sentencia, se concluye con lograr el cobro o el reembolso por medio del embargo, por medio de ciertas cuestiones, para que sea un juicio exitoso. Insisto, porque la gente piensa que yendo con el abogado, le entrega el pagaré, presenta la demanda y con eso ya tiene garantizado su retorno de capital. Si la persona no está localizable o no tiene bienes, el documento sí nos genera un derecho que no vamos a poder ejecutar. Y eso invito a la gente que haga mucha conciencia, si a quien le están prestando el dinero, quien se va a obligar, cuenta con la capacidad de hacernos el pago. Claro. Miren, vamos a dejar como unas recomendaciones ya casi para terminar, abogado, pero me gustaría que nos compartiera cuál es el error
que cometemos más al momento de firmar un pagaré? Dentro de su experiencia, ¿qué es lo que ha llegado más a Navarrete Abogados, que se comete más como error y que es constante, en el cual nosotros no hacemos pues bien la firma de un pagaré? Primero, pensamos que con la firma de un documento vamos a resolver un conflicto que tenemos en el momento, lo que es falso. Estamos postergando un problema que a lo mejor lo podemos resolver más fácilmente sin la firma del documento que con la firma del documento. Esa es la primera parte. Ok. Como deudor, como suscriptor del documento, ¿qué tenemos que hacer? Reitero, ver que el documento esté lleno en los términos que pacté la deuda con Miguel. Fecha de pago, a quién le voy a pagar, la cantidad que voy a pagar y el interés. Nunca firmar un documento en blanco o que tenga alguna parte sin llenar. Lo más prudente es que lo llenemos nosotros mismos. Y dejemos las premuras y las prisas. Las premuras y las prisas nos generan unos conflictos que después son el doble de grandes. Totalmente. Entonces, no por salir de un problema nos metamos en otro. Y quien va a ser el acreedor debe de poner mucha atención quién le está firmando y tener la certeza de que tiene un trabajo suficiente, una capacidad económica suficiente para poder responder por el adeudo. De otra manera, quien es el acreedor, o está otorgando el crédito, está desde ahí haciendo un mal negocio. Muy bien, pues estar muy atentos con esto. De verdad, muchas gracias por venirnos a apoyar. Es el abogado Eric Mario Navarrete Acevedo de Navarrete Abogados. Ya saben que lo pueden contactar también. Si tienen dudas, si tienen a lo mejor una situación como esta, están pasando por algo así, pues contáctelos al 777-103-6370. 777-103-6370. Los invito para que vuelvan a ustedes a escuchar lo que es el Hablemos Claro a través de podcast. Hablemos Derecho con Miguel a través de Diario de Morelos 1 en el canal de YouTube y también a través de nuestra app de la 99. Pues abogado, muchas gracias por venirnos a apoyar una vez más con esos temas que bueno, pues sí suceden todos los días y suceden a menudo y creo que siempre terminamos mal en una gran mayoría, ¿verdad? Siempre es un conflicto. Muchas gracias por la invitación y pues cuente con nosotros, con Navarrete Abogados para cualquier situación. Nos vemos y escuchamos en el próximo Hablemos Derecho con Miguel aquí en la 99. Gracias por sus preguntas, por su escucha y por estar con nosotros aquí en la 99. Por favor, necesitamos este tipo de temas, hablarlos y también comentarlos y sobre todo tener el apoyo de un profesional para que nos pueda guiar o tal vez no caigamos más adelante firmando pagarés que nos llevarían a tener un conflicto.